que hoy nos abocamos a abordar cómo han sido estos primeros 100 días de gobierno, de este gobierno PRD que tenía 10 años sin administrar la cosa pública. Así es que está con nosotros Richard Morales, él es politólogo, miembro del FAT, tiene muy bien por qué saberlo, estuvo también participando activamente durante esta última campaña electoral y está aquí con nosotros para ayudarnos a hacer check de esas cosas que se han cumplido en esta administración en estos primeros 100 días y lo que falta. Bienvenido a Next Noticias, Richard. Me gusta empezar por el tema económico porque creo que será uno de los grandes retos de esta administración. Un gobierno que ha acogido como eslogan, hacemos más con menos. ¿Esto finalmente se cumplirá o terminarán pidiéndole a la Asamblea la asignación de partidas? ¿Realmente habrá una contención del gasto durante esta administración? ¿Sirve para sus planes futuros? ¿Cómo lo aprecia usted? Muy buenos días, Guadalupe. No. Lo que hemos visto hasta ahora es que ha habido austeridad para los estudiantes, austeridad para los pacientes, para los jubilados, austeridad para los trabajadores panameños, para el pueblo en general. Pero vemos una temprana bonanza para los donantes de campaña, para las transnacionales, para la casta política. Es decir, que la intención del gobierno de generar una reactivación económica se ha mostrado insuficiente porque lo que requiere la economía panameña es una transformación. No basta con reactivar los mismos sectores que ya se han desgastado. ¿Qué ha propuesto el gobierno en términos de política económica? Las asociaciones público-privado, que es un esquema de privatización donde tomas los recursos públicos y los utilizas para subsidiar empresas privadas. Así que básicamente esa reactivación es a costa de el subsidio de las ganancias de empresas allegadas al gobierno de turno y eso es insostenible. Eso es un parche a la economía para tratar de estabilizar el país y continuar esa repartición de las riquezas que se está dando. Eso por un lado, pero hay un espaldarazo de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Panamá que dicen estos 100 días apreciamos que van bien. Hubo una emisión de bonos para pagar también a proveedores deudas millonarias que yo le comentaba a la gobernadora, lo que pasa es que pagamos ahora, pero tenemos para pagar ahora, pero lo vamos a deber en 40 años. O sea, hasta el final se traduce en deuda. Sí, el problema es que no es deuda que se utilice para financiar, hacer al país más productivo, inversión productiva o inversión social, es decir, que mejore la calidad de vida de la población. Es deuda para pagar deuda. Este es un país que ha pasado de tener hace poco tiempo un presupuesto que si llegaba a los 10.000 millones, allá en 23.000 millones. Y esa deuda no se está utilizando para desarrollar la capacidad productiva del país en su industria, en su agro, para invertir en tecnología, en conocimiento o para invertir en servicios públicos como educación, salud. Incluso hemos visto que se ha reducido el gasto en la educación, en la salud, en el primer presupuesto que se ha dado en este gobierno. En el metro de Panamá, por ejemplo, el recorte es realmente amplio. Sí, que el transporte público es uno de los principales beneficios a gran parte de esa población que vive demasiado lejos de los centros de trabajo y estudio. Así que claro que la Cámara de Comercio va a estar feliz con estos primeros 100 días, porque lo que uno siempre tiene que preguntarse es a quién está beneficiando un gobierno o a quién representa. Y es obvio, representa a los empresarios que donaron a la campaña, a los allegados al poder. Así que todavía ellos tienen una excusa muy válida. El gobierno apenas tiene 100 días y dicen, es que a nosotros nos dejaron las arcas del Estado en un estado deplorable y lo venían advirtiendo desde la etapa de transición. Digamos que hay que darles un voto ahí de confianza porque han encontrado las finanzas en un estado doloso. Pero ahí es donde entra un gobierno que debe establecer desde el principio cuál es su visión de futuro y su proyecto para realizar esa visión. ¿No le suena a usted hacemos más con menos dinero? Retórica vacía. Y el problema es esto, hay mucha retórica, hay mucho discurso, pero cuando uno ve el contenido no hay más que parches. Y es el inicio de un gobierno donde tú tienes que establecer cuáles son las políticas que tú vas a desarrollar porque vas a necesitar los 5 años para llevarlas a cabo. Y eso no lo hay. Vemos parches a la Constitución con las reformas constitucionales, parches a la economía con las APP, parches a la pobreza con el proyecto Colmena, es para maquillar la pobreza. Es decir, no hay verdaderamente una visión de las transformaciones que requiere este país, sino una serie de parches para tratar de paliar la situación. En un llamado a sesiones extraordinarias pudiera abordarse la ley de contrataciones públicas, si es que en este periodo no pasa. ¿Qué le parece la ley de contrataciones públicas como se está reorientando ahora?
Todo parece que están relajando las exigencias cuando lo debemos hacer es estar endureciendo. Sabemos que Panamá ha pasado por unas traumas de corrupción muy fuertes que no han acabado y lo que hace falta es que endurezcamos los requisitos para las contrataciones públicas y logremos desarrollar la capacidad del Estado de prestar servicios públicos, ponerle fin a esa fiesta de contratistas y concesionarios que se enriquecen a costa del Estado, pero parece que lo que quiere hacer el gobierno para reactivar la economía es seguir utilizando el presupuesto para beneficiar a esas empresas. Si uno quiere ver cuál es el verdadero plan de un gobierno, de un presidente, uno tiene que ver su presupuesto, cómo distribuye y asigna los recursos del Estado, porque ahí están las verdaderas prioridades. Y uno ve en la disminución de la educación, en la salud, que no es la erradicación de la pobreza, sino que continúe la repartición de las riquezas entre donantes y entre la casta de los partidos. Bueno, que debo aclarar que a pesar de que se le sometió el estrés, y yo lo he dicho a las casas de estudios superiores, al final, afortunadamente, se les va a dar el presupuesto que ellos esperaban, por lo menos es lo que se concretó al final. ¿Ha habido algo positivo durante estos 100 días que pudiera usted destacar que va en buen camino? ¿A dónde se debe apretar tuerca? Creo que hay algunos proyectos individuales notables desde la Asamblea, por ejemplo, creo que el proyecto del 20 de diciembre, el declarar Día de Duelo Nacional es algo muy importante. Han habido algunas iniciativas ambientales que creo que son clave. Han nombrado... Estudiar sin hambre, por ejemplo, es un proyecto de esta administración que suena bien también y que es muy cónsono con lo que Efectivamente, es importante garantizar la alimentación a los estudiantes, pero es importante ir más allá, porque mi preocupación es que estemos haciendo programas pobres para la gente pobre y no estemos elevando los estándares para asegurar que todo estudiante, sin importar a dónde haya nacido y a dónde esté estudiando, sea en el centro de la ciudad o sea en la comarca o sea en el Darién, reciba los mismos beneficios, que se le garanticen los mismos derechos. Y el problema con estos programas focalizados es que muchas veces terminas con una política educativa segregada, unos estándares menores para unos por estar en la pobreza y unos estándares superiores por el otro, por estar en el área metropolitana o el centro de la ciudad. Así que es importante ese programa, al igual el hecho de que hayan nombrado personas técnicamente muy capaces en muchos puestos. Hay que reconocer a esas personas con competencias, pero el problema es pues tener buenas personas nombradas en determinados cargos técnicos, especialistas, pero si no hay dirección, si no hay liderazgo, si no hay visión, todo eso se pierde. Y eso es lo que el gobierno va a tener que demostrar en lo que le resta de gobierno, pero el inicio no pareciera indicar que hay claridad sobre hacia dónde vamos como país. Hablemos un poco de la reforma a la Constitución. Yo creo que va a ser una reforma porque, debo decir, fue eso a lo que se comprometió el PRD durante su campaña, a pesar de que hay voces que dicen esto meritaba una constituyente. Parece ser que es un llamado pues muy somero porque realmente lo que está ocurriendo ahora es una nueva reforma a la Constitución. ¿Hay algo positivo de esta nueva reforma? ¿Cómo la aprecia en general? El problema es que si tomamos individualmente los elementos nos perdemos en una discusión donde esos cambios no van a hacer ninguna diferencia significativa porque son parches. Es decir, hay cambios en el poder legislativo, hay la creación de este tribunal constitucional, la forma como nombramos a los magistrados, se está constitucionalizando la concertación nacional, por ejemplo. Hay otros temas que son más que nada declaratorios dentro de esas reformas y uno pudiera individualmente evaluar cada una de esas propuestas. Pero el problema es que como paquete no hay un cambio en la forma como está organizado el poder dentro de este país, así que no va a haber ningún cambio significativo. Y ese es el problema, que estemos haciendo un parche para hacer un reacomodo, para tratar de tranquilizar la situación, para tratar de aplacar la demanda de una nueva constitución y terminemos teniendo que hacer este debate nuevamente en 5 años, que es lo que va a pasar, porque estamos ante las típicas reformas para que nada cambie, para que haya reacomodo. Aquí necesitamos verdaderamente que haya un empoderamiento de la ciudadanía, que se le constitucionalice ese poder para que pueda controlar a los gobernantes, para que pueda revocarle los mandatos, para asegurar que se garanticen los derechos sociales de la población. Eso es lo que hace falta en una transformación de la Constitución. De acuerdo a lo que usted menciona, hay ciertos pasos para caminar hacia un sistema menos presidencialista. Aquí se habla de que el presidente tiene superpoderes y que lo que se querría a través de una constituyente es un sistema semipresidencialista. ¿Ve usted algunos pasos, aunque separados, para llegar a este cometido? Dentro de las reformas constitucionales, no.
las reformas que hay nuevamente son unas reformas que alteran la manera como elegimos a los diputados, como elegimos a los magistrados. Claro. Ahora están constitucionalizando la figura de la concertación como ese intermediario que va a proponer las ternas, parecido a lo que están haciendo ahora, pero que a fin de cuentas es una discrecionalidad del presidente. Pero el problema con estos procesos es que muchas veces son una simulación, o sea, se está simulando participación, pero el poder real sigue estando en manos del presidente y sus camarillas. Lo que requerimos efectivamente es pasar de democracia representativa a participativa, que los ciudadanos adquieran control sobre las instituciones del Estado para que puedan fiscalizar lo que están haciendo, para que los gobernantes tengan que rendir cuenta a la ciudadanía, sobre todo del uso de los recursos públicos, porque el gran problema del país es que los recursos no van a donde están las necesidades de la gente, no va para garantizar soberanía alimentaria, para proteger el medio ambiente, para garantizar una educación y salud igual para todos. Es decir, que aquí se excluye a la mayoría de los ciudadanos, se les niega sus derechos para utilizar los recursos del Estado para facilitar los negocios para unos cuantos. Para finalizar, Richard, y en breves segundos, si usted tuviera que darle un nombre o calificar cómo ha sido esta administración durante estos 100 primeros días, ¿qué le pondría? Tibia. Ha sido una administración tibia, sin dirección, que pareciera todavía atrapada en el periodo de campaña y que no se ha decidido a verdaderamente planificar y tomar las decisiones firmes que requiere el país. Y eso implica una cosa, eso implica liderazgo valiente. Si verdaderamente quieren erradicar la pobreza, quieren enfrentar la desigualdad, como dijeron en campaña, tienen que enfrentarse a los intereses poderosos que evaden impuestos, que tienen una serie de exoneraciones, que no contribuyen lo que deben al Estado y al país. Es decir, él tiene que estar dispuesto a chocar con esos intereses para beneficio de la ciudadanía y del país, que logremos tener un desarrollo mucho más equilibrado y sostenible. 100 días nada más, esto apenas empieza. Gracias a Richard Morales, politólogo, por acompañarnos esta mañana para hacer un análisis desde su perspectiva de cómo han sido estos primeros 100 días de gobierno.